Saludos, hermanos queridos y amigos. Llegamos a la lección número 10, titulada El Nuevo Pacto. Texto central, texto para memorizar, Jeremías 31:31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Hace años una revista mostraba la caricatura de un empresario que estaba en una oficina frente a un grupo de otros ejecutivos. Sostenía una caja de detergente en las manos y se la mostraba a los demás. Señalaba con orgullo la palabra nuevo, que aparecía en grandes letras rojas en la caja, lo que implicaba, por supuesto, que el producto era nuevo. El ejecutivo luego dijo: lo que es nuevo en la caja es la palabra nuevo. En otras palabras, todo lo que cambiaba, todo lo nuevo simplemente era la palabra nuevo en la caja. Todo lo demás era igual que siempre. En cierto sentido, se podría decir que el nuevo pacto es así. La base del pacto, la esperanza básica que tiene para nosotros, las condiciones básicas son las mismas que se encuentran en el antiguo pacto. Siempre ha sido un pacto de la gracia y la misericordia de Dios, un pacto basado en su amor que trasciende las debilidades y las derrotas humanas. En este estudio analizaremos qué paralelismos existen entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, qué papel juega la ley en el pacto, con quiénes se hicieron los pactos, qué quiere decir el libro de Hebreos con un mejor pacto, Hebreos 8:6, qué relación hay entre el pacto y el santuario celestial. He aquí vienen los días. Jeremías 31 al 34. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Vamos a mirar las siguientes preguntas. ¿Quién promueve el pacto? Dios, por supuesto que es Dios, porque Él es quien está invitando al hombre a hacer un pacto. ¿De quién es la ley de la que se habla aquí? ¿Qué ley es esta? ¿De quién es la ley? De Dios. Por lo tanto, la rebelión del hombre es contra Dios y su ley. ¿Qué versículos enfatizan el aspecto relacional que Dios quiere mantener con su pueblo? Veamos los versículos 33 y 34 que dicen: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Qué acto de Dios en favor de su pueblo forma la base de esa relación del pacto? Leo el versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Es evidente, el nuevo pacto no es algo muy diferente del antiguo pacto, hecho con Israel en el monte Sinaí. De hecho, el problema con el pacto del Sinaí no era que fuera antiguo o anticuado, el problema era que se había roto. Versículos de Jeremías 31-32. Las respuestas a las preguntas anteriores, que se encuentran en esos 4 versículos, prueban que muchas facetas del antiguo pacto siguen estando en el nuevo pacto. En cierto sentido, un pacto renovado es la culminación o el cumplimiento del primero. ¿En qué entonces falló el primer pacto? ¿Por qué el pueblo no cumplió con ese pacto? Recordemos los versículos que hemos leído de Jeremías 31. El nuevo pacto incluye escribirlos en el corazón. ¿Qué tiene esto de nuevo? ¿No es siempre lo que Dios ha anhelado? Un detalle que no podemos pasar por alto es que la ley de Dios estará vigente por siempre.
Romanos 2:15 dice, no son los oidores, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Mateo 5:17 al 28 nos habla de la perpetuidad de la santa ley de Dios. Yo no he venido a cambiar la ley o los profetas, porque hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una tilde ni una jota perecerá de la ley. Obra del corazón es el título de nuestra parte del lunes. Cuando el reino del sur, Judá, estaba llegando a su fin y el pueblo fue llevado en cautiverio por Babilonia, Dios anunció, a través de su profeta Jeremías, el nuevo pacto. Esta es la primera vez que se expresa esta noción en la Biblia. Sin embargo, cuando el reino del norte, 10 tribus de Israel, estaba a punto de ser destruido, unos 150 años antes de la época de Jeremías, esta vez Oseas volvió a mencionar la idea de otro pacto. Oseas 2, 18 al 20. Esta es una de esas promesas del Señor para el pueblo de Israel que aún hoy perturban a muchos lectores, sobre todo aquellos que tienen ideas futuristas del cumplimiento de las promesas de Dios para el pueblo de Israel. Estas promesas estaban sujetas al cumplimiento de ellos del pacto y sobre todo a que aceptaran al Mesías prometido. ¿Lo aceptaron? No, lo rechazaron. ¿Qué dice Oseas 2, 18 al 20? En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Hemos venido analizando en nuestros estudios anteriores que este pacto tenía, por supuesto, una condición: la fidelidad. Ahora, para el pueblo de Dios hoy es la misma exigencia. Aún el Señor está dispuesto a hacer un pacto con todos los que estén dispuestos a arrepentirse, a obedecer y a proclamar sus promesas. Los versículos de Ezequiel 11:19, Ezequiel 18:31 y Ezequiel 36:26 hablan de un nuevo corazón. Os daré un nuevo corazón. El Señor les dará un nuevo corazón, para que me conozcan que yo soy Jehová. Jeremías 24:7. Él quitará el corazón de piedra de en medio de su carne y les dará un corazón de carne. Ezequiel 11:19. Y les dará un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Ezequiel 36:26. También dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. 36:27. Esta obra de Dios es la base del nuevo pacto. Si alguien se acerca a ti y te dice, quiero un corazón nuevo, quiero la ley escrita en mi corazón, quiero un corazón para conocer al Señor, pero no sé cómo lograrlo, ¿qué le dirías a esa persona? Tal vez algún momento comentamos del nuevo nacimiento y del proceso del crecimiento cristiano. La vida cristiana es un proceso que toma tiempo. Que Dios ponga su ley en mi corazón tomará algún tiempo. Todo va a depender de la receptividad de aquel que se vuelve a Dios. Algunos quizás comienzan a lograrlo con más rapidez. Otros tardan un poco, pero realmente lo que más anhela el Señor es eso, tener una relación de pacto con nosotros y hacer que andemos en sus mandamientos, los pongamos por obra. Sobre todo, como los versículos anteriores referidos, que Él los escriba en nuestro corazón, en un nuevo corazón. Llegamos a nuestro punto número 3, lección para el martes, el pacto antiguo y el nuevo pacto. ¿Cuál es la diferencia de estos dos conceptos? ¿Qué ha cambiado en el pacto,
en el nuevo pacto que muchos argumentan que ya no tiene ningún compromiso, que ya no tiene la ley. Isaías 56, 6 y 7 nos dice: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Más claro, no puede ser. El pacto no era un pacto explícito para Israel. Aquí claramente el profeta Isaías, el Señor le dice: a los extranjeros, a los que se acerquen a Jehová para servirle, los que guarden el día de reposo, los que abracen su pacto. Y en la parte final del texto dice: porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Aquí no está hablando solo de un pueblo especial, de los judíos, todos los pueblos. ¿En qué falló Israel? Que esos pueblos no pudieron ver en Israel el modelo que Dios esperaba que fuera. Jeremías declara que el nuevo pacto se hará con la casa de Israel. Jeremías 31:33. ¿Significa esto, entonces, que solo la simiente literal de Abraham, los judíos de sangre y nacimiento, recibirán las promesas del pacto? No. De hecho, eso ni siquiera se aplicaba en los tiempos del Antiguo Testamento. Por supuesto que es cierto que a la nación hebrea, en su conjunto, se le entregaron las promesas del pacto. Sin embargo, nadie quedaba excluido. Al contrario, todos, judíos o gentiles, recibían la invitación a participar de las promesas, pero tenían que estar de acuerdo para entrar en ese pacto. Por cierto, hoy no es diferente. No hay ninguna diferencia, mis queridos hermanos. Es el mismo pacto. Tal vez es la forma la que el hombre debe de entender. Hemos hablado en nuestros estudios anteriores. El pacto dado a Israel en el Sinaí estaba escrito en tablas de piedra. Debía ser también escrito ¿dónde? En el corazón de cada uno de ellos. No lo permitieron. Fueron rebeldes. El Señor no pudo llegar hasta su corazón por la rebeldía del pueblo. Jesús lo dijo: por la dureza de vuestro corazón. Así que, mis hermanos queridos, ese nuevo pacto no es, ya hemos dicho, ni diferente, ni puede ser mejor, porque es el mismo pacto. ¿Cómo puede ser mejor? Es mejor porque ya no hay algunas ordenanzas dadas por el Señor que no se deben de cumplir. Tal vez algunos se consuelan en su interior con esa idea. Ya no tenemos que hacer esto o aquello otro, pero el que obedece al Señor, o mejor, el que ama a Dios, lo que más anhela es obedecer al Señor. Recuerden ustedes, la ley de Dios es como una coraza, como un escudo que nos protege. Es el cerco que el Señor quiere poner para que su pueblo sea protegido, su santa ley. Un mejor pacto. Hebreos 8, 7 y 8. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Cómo podríamos nosotros identificar este nuevo pacto? ¿Cuál es la diferencia en este nuevo pacto? Tal vez algún momento he compartido, mis hermanos, con ustedes la idea de la adoración en el antiguo Israel. Creo que la adoración, para mi concepto, la adoración a la cual el pueblo estaba llamado a realizar era una adoración con muchas cosas que implicaban demasiados compromisos. ¿Qué compromisos? Los sacrificios y toda una serie de ritos que, por supuesto, los israelitas le aumentaron a muchos de ellos. Hoy, este mejor pacto que dice el apóstol Pablo tiene ya un sacrificio hecho por la raza humana.
Piensa solamente si tuviésemos todavía que sacrificar animales, si tuviésemos las fiestas que Israel tenía. Recuerda las 3 grandes fiestas a las cuales ellos debían de asistir, o por lo menos a una fiesta en el año. Y eran fiestas supremamente largas. Otro detalle es la cantidad de días de reposo, de adoración ceremoniales que ellos tenían. Ahora, como el Señor se lo dijo a los judíos, muchas de estas cosas fueron por la dureza de su corazón y también por el anhelo de ellos de ganar esa salvación por sus propias obras. Por eso, aún para el sábado, le anexaron una cantidad de requerimientos que Dios nunca les había pedido. Entonces, el cumplimiento en Cristo hace que este pacto sea mejor. Por eso Juan, cuando ve a Jesús, dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El cumplimiento de ese nuevo pacto es Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Ya no debemos, como dice Pablo en Colosenses 2, 14 al 17, ya nadie nos va a juzgar por comidas, por bebidas, por días de reposo ceremoniales, porque no hagamos esto, aquello, no guardemos unas nuevas. Todo eso quedó en la cruz. El sacerdote del nuevo pacto es el título de nuestra parte para el jueves. Hebreos 10, 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Entonces, ¿cuál es el cumplimiento de ese nuevo pacto? Jesús. De hecho, Él lo dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre, que será derramada por muchos. El énfasis que la palabra de Dios nos da es que ese nuevo pacto tiene un sumo sacerdote. Es bien interesante y no es una casualidad que está ligado con la redención a través de los sacrificios que allí se realizaban, pero que apuntaban al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso dice Pablo: ya los animales no pueden liberar a nadie de sus pecados. ¿Por qué? Porque el sacrificio ya ha sido hecho por cada uno de nosotros. Todos estos sacrificios y la mediación sacerdotal que los acompañaba tuvieron su cumplimiento en Cristo. Jesús se convirtió en el sacrificio que es la base de la sangre del nuevo pacto. La sangre de Cristo ratificó el nuevo pacto, haciendo que el pacto del Sinaí y sus sacrificios sean antiguos o inválidos. El verdadero sacrificio fue hecho de una vez para siempre. Hebreos 9:26. Una vez que Cristo murió, no hubo más necesidad de matar y ofrecer ningún animal. Los servicios de santuario terrenal habían completado su función. Recordemos un poco ese evento del templo el día que el Señor murió. El velo se rasgó o fue rasgado de arriba a abajo. Fue algo sobrenatural, por supuesto, que eso era lo que estaba mostrando al dejar el lugar santísimo al descubierto, que hasta allí llegaba todo ese ceremonial. El ministerio sacerdotal de los levitas terminaría allí. Me llama la atención cómo muchos hoy en día supuestos sacerdotes se autoproclaman sacerdotes según el orden de Melquisedec. Ese no es nuestro tema en nuestro estudio, pero lo traigo a colación porque el único que puede tener ese título como sacerdote según el orden de Melquisedec es el Señor Jesús. No hay nadie más. Es un sacrilegio que alguien venga a imponerse ese título de ser sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesús es el gran sumo sacerdote que intercede por cada uno de nosotros en el santuario celestial. Entonces, sacerdote de un nuevo pacto. Al participar con sus discípulos del pan y del vino, Cristo se comprometió como su Redentor. Les confió el pacto nuevo, por medio del cual todos los que lo reciben llegan a ser hijos de Dios, coherederos con Cristo. Por medio de este pacto,
Venía a ser suya toda bendición que el cielo podía conceder para esta vida y la venidera. Este pacto debía ser ratificado con la sangre de Cristo, y la administración del sacramento debía recordar a los discípulos el sacrificio infinito hecho por cada uno de ellos como parte del gran conjunto de la humanidad caída. Deseado de todas las gentes, página 628. No olvidemos que este pacto también tiene una obediencia al Señor. Es la condición para recibir vida. Hay una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Cuál es la ventaja de tener la ley escrita en el corazón en vez de solo en tablas de piedra? ¿Qué es más fácil de olvidar? ¿La ley escrita en piedras o la ley escrita en el corazón? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué olvidas más fácil? Hermanos queridos, gracias por acompañarnos hasta este punto y gracias por compartir. Dios bendiga a cada uno de ustedes.